Es una cosa tan fea que causa risa. Ya. Vámonos a desayunar. Adiós. Después de las burlas del comportamiento pueril, infantil, ridículo del presidente de México hacia la OEA, le ofrezco una disculpa a Luis Almagro por este comportamiento y estas ofensas del presidente de México, que primero se ríe y ahora le llora a la OEA. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Dos temas considero importantes. El primero, ¿qué ha pasado con la indicación que dio usted a la Secretaría de Gobernación de investigar lo que ocurre en el INAI, lo que ocurre en esa que yo denomino cueva de corrupción, que es el Instituto de Transparencia? Le pregunto porque en febrero pasado estuve en España y coincidí en la ciudad de Barcelona con un grupo de viajeros del INAI, encabezado por el comisionado presidente Adrián Alcalá. Asistieron a un congreso de telefonía móvil mundial, pero asistieron invitados por una organización internacional que congrega a las principales empresas telefónicas del mundo y de México también. Estuvieron, creo que una semana, estuvieron en Barcelona, se hospedaron en uno de los hoteles más caros de la avenida Passeig de Gràcia, que es la avenida principal, la más lujosa de Barcelona, y tengo entendido que les dieron un viaje por la Costa Brava, con cargo, por supuesto, a estas industrias telefónicas. Este asunto, el INAI lo manejó como una invitación por parte de una organización internacional al comisionado presidente y a los integrantes de su comitiva, pero pues supone un gravísimo conflicto de interés, porque el INAI es la entidad responsable de custodiar, entre otras cosas, los datos personales, la protección de los datos personales, y las empresas telefónicas son quizá una de las entidades donde mayormente se cometen irregularidades, filtraciones, revelaciones de datos personales que el propio INAI tiene que sancionar. Es decir, el INAI, hoy encabezado por Adrián Alcalá, sigue siendo una cueva de corrupción, de opacidad y de actos poco claros, poco pues transparentes, y me gustaría saber qué pasó con la indicación que usted dio de que se investigara este asunto. Pues se está haciendo. Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa en esencia eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares y que le cuestan mucho al pueblo, porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo, todos los funcionarios viven colmados de atenciones, de privilegios, y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción. Ellos dan el mal ejemplo, ellos son parte de la corrupción. Pero el colmo es que se haya creado todos estos organismos para legalizar, legitimar la corrupción. Para eso los crearon. Entonces hace falta una reforma administrativa
porque es transparencia y lo que hacen es ocultar información. Además, llevar a cabo actos de corrupción ellos mismos. No puedo hablar ya ahora sobre esos temas, pero pues están al servicio del bloque conservador. Casi todos crearon el IFETEL supuestamente para que no hubiese monopolios en el manejo de las comunicaciones. Y sigue lo mismo, peor. El Instituto de la Competencia, igual, a proteger a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y en contra de Pemex, que es otra empresa pública. Y así hay todavía como 20, 30 organismos ineficientes, improductivos, cómplices de corrupción y onerosos, costosísimos. Por ejemplo, el de la transparencia, 1,000 millones cada año. ¿Para qué? 1,000 millones. Bueno, ¿y para qué tenemos la Secretaría de la Función Pública? ¿Y para qué está la subsecretaría, no, la subfiscalía del combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República? ¿Para qué está? ¿Y para qué está en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué tenemos que tener otro aparato? Pero eso... Por traidora a la patria piden juicio político para Lili Téllez tras disculparse con Ecuador. La senadora se defendió y aseguró que en sus dichos y actos no hubo ningún acto criminal. La senadora Lili Téllez, conocida por sus opiniones polémicas y su firme postura crítica hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, se encuentra en el centro de controversia una vez más, ahora por el conflicto diplomático que se vive entre México y Ecuador, luego de que este último país irrumpiera en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glass, quien estaba en proceso de aislado. Y es que luego de que la senadora pidiera perdón al gobierno de Ecuador por el actual de AMLO, que llevó el caso a la Corte Penal Internacional, diversos políticos y ciudadanos han levantado la voz exigiendo un juicio político en contra de la ex periodista, argumentando que sus declaraciones han cruzado la línea de responsabilidad política y podrían incitar al odio y a la división. Al tomar la palabra en el Pleno, la senadora morenista Mónica Fernández y la presidenta de la mesa directiva del Senado hizo referencia a que debería de hacerse un juicio por traición a la patria a la panista ante las disculpas que ofreció al presidente de Ecuador
Daniel Noboa y haber llamado actual canteril a las acciones tomadas por López Obrador. Una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, que se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor, a pedirle disculpa a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria y como tal debemos exigir un juicio de traición a la patria, instó Fernández Balboa.